Yo ya no me acuerdo. Vamos a hablar ahora sobre las servidumbres, que es otro derecho real. Entonces, recordemos o contextualicemos qué ha sido el objeto de esta unidad. La unidad se llama los derechos, el régimen patrimonial de los derechos reales. Dentro de esos derechos reales mencionamos el derecho de dominio o propiedad. Mencionamos igualmente las servidumbres personales, como son el usufructo, uso o habitación, las servidumbres prediales, que vamos a ver sus clases. De igual manera, mencionamos dentro del derecho de dominio o propiedad los modos de adquirir la propiedad y las formas o clases de propiedad que había en el derecho romano. Vamos a tocar el tema de las servidumbres. Las servidumbres en el derecho romano, ¿qué son? La servidumbre realmente es el derecho real que se constituye sobre cosa ajena. Es una servidumbre. El derecho real que se constituye sobre cosa ajena. Dentro de ese concepto del derecho real que se constituye sobre cosa ajena, pues hay dos grandes grupos, que son las servidumbres personales y las servidumbres prediales. Cuando hablamos de una servidumbre personal, tenemos que hacer referencia a tres derechos reales, que son el usufructo, el uso y la habitación. Y en las servidumbres prediales hay una serie de subdivisiones que vamos a ver cuáles son, dentro de las cuales están las urbanas y las rurales, las positivas y las negativas, las activas y las pasivas. Vamos a mirar una serie de clasificaciones en las servidumbres prediales. Pero por ahora tenemos que decir que la servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena. Entonces empezamos con el usufructo. Usus fructus. Usufructo. ¿Qué es el usufructo? Pues el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena. Pero ese derecho real sobre cosa ajena supone la coexistencia de dos derechos. Por una parte del usufructuario y por la otra el del nudo propietario. El usufructuario, ¿qué es lo que va a detentar? El usufructuario detenta dos de las facultades del nudo propietario, que son el ius utendi y el ius fruendi. Acordémonos nuevamente de los conceptos de lo que es el propietario pleno frente al nudo propietario. El propietario pleno es aquel que tiene las tres facultades en su propia persona, que es el ius utendi, fruendi y abutendi. Y el nudo propietario es aquel que solamente se queda con la disposición, porque desmembra del derecho de dominio lo que es el uso y el goce. Entonces, cuando hablamos del usufructo, estamos hablando de ese derecho real que recae sobre cosa ajena, en el cual hay dos derechos, el del nudo propietario, que es quien detenta la disposición, y el del usufructuario, que es quien detenta el uso y el goce, es decir, el ius utendi y el ius fruendi. El usufructo tiene la facultad de usar y gozar de la cosa corporal, e igualmente de disponer no de la cosa en sí, pero sí de sus frutos, ¿sí? ¿Por qué dispone de los frutos? Porque los adquiere a través acuérdense de la tradición de frutos, y además porque tiene desmembrado el derecho del ius utendi y fruendi por parte del propietario. El usufructo se puede constituir en forma gratuita o en forma onerosa. Se puede constituir por acto entre vivos o mortis causa, como lo vamos a ver ahora. El usufructo es una limitación al derecho de dominio. ¿Qué es lo que está limitando del quien era propietario pleno? Pues el uso y el goce. Por eso es una verdadera limitación a la propiedad. Y el usufructuario es un mero tenedor de la cosa. Nunca va a ser un poseedor. Es un mero tenedor, tan siquiera que es un mero tenedor que solamente está detentando la cosa ajena, pero la cosa él reconoce que es de otro. Por eso siempre hablamos de que el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena. ¿Cuáles son las características del usufructo? Primero, el derecho al usufructuario es de una duración determinada. ¿Qué significa eso?
que si bien es cierto que todo derecho real es perpetuo, digamos que aquí lo perpetuo es el derecho del nudo propietario, porque como el usufructo es un desmembramiento de la propiedad, pues su duración sí es una duración determinada. Podríamos decir que es un derecho que se constituye en forma permanente, pero esa permanencia no implica perpetuidad, implica una duración por largo espacio de tiempo. Está sometido a un plazo resolutorio, o sea, por el largo espacio de tiempo que sea concedido el usufructo, o en su defecto, si no se dice nada, se entiende que el usufructo es constituido por toda la vida del usufructuario. El derecho real del nudo propietario, por consiguiente, es perpetuo, pero el usufructo tiene una duración determinada, es decir, es un derecho permanente en el tiempo, pero no es un derecho perpetuo. En el usufructo, el usufructuario tiene el goce, es decir, ese ius fruendi, ¿en qué forma lo detenta? Lo establece en forma plena y total. ¿Qué significa lo anterior? Que el usufructuario, por un lado, percibe los frutos para satisfacer sus propias necesidades, pero por otro lado, dispone de los frutos frente a terceros, sea a título gratuito o a título oneroso. Esa, digamos que es la connotación fundamental del usufructo. Por un lado, el usufructo percibe los frutos para satisfacer sus propias necesidades, pero igualmente puede disponer de esos frutos frente a terceros, bien sea en forma a título gratuito o a título oneroso. Por lo tanto, puede usar la cosa usufructuada conforme a su naturaleza y su destino. Ahora bien, en el usufructuario puede ceder el usufructo a terceros. ¿Qué significa eso? Que la puede arrendar, puede prestarla a título de comodato, puede ceder su derecho de usufructo a terceros, bien sea a título gratuito u oneroso. Lo que pasa es que ese derecho estará supeditado a la duración determinada, bien sea por el plazo resolutorio a la cual esté sujeto la constitución del derecho o por toda la vida del usufructuario a cuyo favor se le fue constituido el derecho de usufructo. Igualmente, el usufructo no es heredable, es decir, que una vez se muera el usufructuario, el derecho muere con él, no se transmite por causa de muerte a sus causavientes. Es un derecho que no es heredable. Otra vez entonces decimos que, en conclusión, las características del usufructo ¿cuáles son? Primero, que el derecho del usufructuario es de duración determinada, está sujeto a un plazo resolutorio, ¿sí?, o se constituiría por toda la vida del usufructuario. Es el derecho real, en cambio, del nudo propietario siempre será un derecho perpetuo. El usufructuario tiene el goce pleno y total, es decir, que ese ius fruendi lo ejerce plenamente. Por un lado, percibe los frutos para satisfacer sus propias necesidades y por el otro, dispone de ellos frente a terceros, en favor de terceros. Lo puede regalar, los puede vender, los puede permutar, lo que quiera hacer con ellos. Eso es una facultad inherente al goce pleno y total del usufructo. Además, puede usar la cosa usufructuada conforme a su naturaleza y su destino. Cuando hablamos el usufructo, se puede ceder a terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que el usufructuario puede arrendar la cosa usufructuada, prestarla a título de comodato, ceder su mismo derecho de usufructo a terceros a título gratuito u oneroso, siempre y cuando esté sujeto al plazo resolutorio o por toda la vida del usufructuario inicial. Y por último decíamos que no es heredable, no se sucede por causa de muerte. Una vez muerto el usufructuario o beneficiario del derecho, pues este no se transmite por causa de muerte. ¿Cómo se constituye el derecho de usufructo? El derecho de usufructo se puede constituir voluntariamente, bien sea por acto entre vivos o por causa de muerte. Una cosa es que se constituya por causa de muerte y otra cosa es que el usufructo no admita ser heredable, que son dos cosas distintas. Para la constitución del usufructo sí es posible hacerlo voluntariamente o mortis causa. Voluntariamente, ¿cómo se constituye? Por un acto entre vivos que se puede establecer o se puede crear el derecho real a través de la traditio, de la injure cessio o de la mancipatio. Y si es por causa de muerte, es a través de un testamento,
en forma de legado. Igualmente se puede constituir por adjudicatio en los procesos divisorios, la adjudicatio en procesos divisorios, o por usucapio, es decir, estamos hablando aquí de una usucapión como modo de adquirir el derecho real de usufructo, voluntariamente, por adjudicatio y por usucapio. Voluntariamente, recordemos que puede ser por un acto entre vivos, como la traditio, iure cessio, emancipatio, o por causa de muerte, que bien puede ser por testamento o por legado. ¿Cómo se extingue el derecho de usufructo? Por la renuncia del usufructuario. Claro, ¿por qué la renuncia? Porque el usufructuario es el único beneficiario de este derecho real. Entonces, aquí no se puede dar una revocatoria del usufructo por parte del nuevo propietario, porque es que el nuevo propietario ha desmembrado su propiedad plena, ¿sí? Voluntariamente la ha desmembrado para concederle, para, digamos, separar de esa propiedad plena dos de esas facultades y hacerlas y establecerlas en cabeza del usufructuario. Por eso se dice que el usufructuario es el beneficiario único del derecho de usufructo. Entonces, una forma de extinguir el usufructo o acabar con él es que el usufructuario renuncia espontáneamente a su ejercicio. Pero no podemos hablar de una revocatoria del usufructo por parte del nuevo propietario porque eso no existe. También se puede extinguir por confusión. ¿Qué significa eso? Cuando el usufructuario adquiere del nuevo propietario la nueva propiedad. Entonces no es yo con yo, no es que el usufructuario quede con la nueva propiedad y quede así una dualidad, sino simplemente se consolida la propiedad plena, por consiguiente se extingue el usufructo. Entonces cuando el usufructuario adquiere la nueva propiedad, eso es confusión. Igualmente se extingue por la destrucción total de la cosa fructuada. Tiene que la destrucción ser total, no puede ser parcial. La destrucción tiene que ser total. De igual forma se extingue por la prescripción extintiva. ¿Cómo así la prescripción extintiva? Porque no se usa. Entonces, si la cosa no se usa, quiere decir que no necesita el derecho y por lo tanto tiende a extinguirse ese derecho. Pero la prescripción extintiva hay que alegarla. ¿Cómo se extingue el derecho por prescripción? 1 año para bienes muebles, 2 años para bienes inmuebles. 1 año para bienes muebles o 2 años para bienes inmuebles. Por la muerte del usufructuario. Entonces aquí hablamos que cuando se muere el usufructuario no se transmite el derecho de usufructo a sus causavientes porque es un derecho que no es transmisible por causa de muerte. Igualmente se extingue por la capitis diminutio máxima o media. ¿Por qué se va a extinguir por la capitis diminutio? Muy sencillo, porque el usufructuario es el beneficiario del derecho. Si el usufructuario sufre una degradación en sus estatus, es obvio que dentro de esa degradación, que es ser ciudadano romano y tener una serie de derechos, pues se compromete directamente los derechos reales que adquiere en esa forma. Por eso es una causal de extinción. Igualmente se extingue por el vencimiento del plazo resolutorio al cual hubiera estado sometido la extinción del usufructo, y esas son las causales de extinción. Entonces, vamos a mirar nuevamente cuáles son las causales de extinción del usufructo. Decimos que el usufructo, la extinción se da por la renuncia del usufructuario, por la confusión, es decir, cuando el usufructuario adquiere la nueva propiedad, por la alteración o destrucción total de la cosa fructuada, por la prescripción extintiva, es decir, por no usar el usufructo, 1 año para muebles, 2 años para inmuebles. Por la muerte del usufructuario, porque no es transmisible por causa de muerte, porque sufra una capitis diminutio máxima o media y por vencimiento del plazo resolutorio. ¿Cómo se protege el usufructo? El usufructo tiene estas formas de protección. Una vindicatio usufructus, que es una acción pretoriana, es una acción restitutoria, y los interdictos uti possidetis, que aunque él no es poseedor, de todas maneras el pretor le da por extensión esa protección a través de los interdictos conservatorios, el uti possidetis. La vindicatio usufructus, es una acción restitutoria civil, y los interdictos uti possidetis, que es una acción pretoriana, conservatoria.
Bueno, y la unde bi, que también es restitutoria, que también es proteoriana. Entonces, de esas tres clases de protección que están señaladas en la pantalla, la vindicatio usufructus es la única que es civil, las otras dos son de derecho pretoriano. Los interdictos conservatorios y los interdictos restitutorios o recuperatorios. Vamos a los otros derechos reales, como son el uso y la habitación. Uso y habitación. Sí, nosotros siempre mencionamos esos dos derechos muy de la mano. ¿Por qué? Porque tiene su semejanza. Los derechos de uso o habitación son derechos personalísimos. Es un derecho real sobre cosa ajena. Ambos son derechos reales que se constituyen sobre cosa ajena. Aquí pues simplemente la plataforma, digamos, del concepto es igual para todos, tanto para el usufructo o uso o habitación. Son todos derechos reales sobre cosa ajena. Pero en el caso del uso y la habitación, digamos que el usuario, ¿qué va a detentar? Pues tiene solamente la facultad de usar y gozar solo parcialmente de una cosa corporal sin disponer de sus frutos. Entonces aquí el usuario se limita a la percepción de frutos para poder satisfacer sus propias necesidades, pero no a la disposición de los frutos frente a terceros. Por eso hablamos que el usuario el goce es parcial, no total. Parcial solamente frente a la percepción de los frutos, no frente a la disposición de los mismos. El uso de la habitación puede ser constituido en forma gratuita u onerosa. Si se cobra algo será oneroso, si no se cobra nada será gratuito. Es una limitación al derecho de dominio, como lo es también el usufructo. El usuario o el habitador son igualmente meros tenedores de la cosa ajena, como también lo es en el usufructo. El habitador es el usuario de inmuebles con destino a morar en ellos, de un inmueble con destino a morar en él. Entonces, eso es lo que lo diferencia del usuario. El habitador es un usuario, pero es un usuario especializado. ¿En qué se especializa? En habitar o en morar en un inmueble. O sea, no hay habitación en cosas muebles, no hay habitación en cosas inmuebles que no tengan esa destinación. ¿Cuáles son las características de estos dos derechos? Uso y habitación. Son derechos reales sobre cosas ajenas, o sea, sobre cosa ajena cada uno. Son derechos en los cuales el usuario tiene la facultad de usar y gozar solo parcialmente de una cosa corporal, pero sin disponer de los frutos. Percibe frutos, no dispone de ellos. El uso se puede constituir a título gratuito o a título oneroso, lo mismo que la habitación. Son limitaciones al derecho de dominio. El usuario o el habitador son meros tenedores de la cosa ajena. El habitador es el usuario de inmuebles, pero con destino a morar en el inmueble. Son derechos personalísimos e inalienables. ¿Qué significa esto? Que el usuario o el habitador no pueden transferir ni ceder esos derechos que han sido constituidos a su favor. Son inherentes a la persona del usuario o el habitador. No se pueden desprender de ese sujeto del derecho que le ha sido concedido. No son derechos heredables, porque son intransmisibles por causa de muerte. Y no se pueden ceder a terceros, precisamente por su mismo carácter inalienable y personalísimo de los derechos de uso y habitación. Vamos ahora se constituyen y se extinguen de la misma forma en que se constituyen y se extingue el derecho de usufructo. Eso es una semejanza entre ambos, ¿sí? Entonces, en conclusión, podríamos decir que las características propias del usuario y el habitador pues son todos derechos reales sobre cosas ajenas, tienen la facultad de usar y gozar parcialmente de una cosa corporal, pero no puede disponer de los frutos. Percibe los frutos, pero no dispone. Puede ser gratuito o oneroso, es una limitación al derecho de dominio. El usuario o habitador son meros tenedores de la cosa ajena. El habitador además es un usuario de un bien inmueble, pero con la destinación limitada a morar en él. Son derechos personalísimos, son derechos inalienables, no son heredables, son intransmisibles por causa de muerte y no se pueden ceder a terceros. Se constituye y se extinguen de la misma forma en que se constituye y extingue el derecho de usufructo. Ahora vamos a mirar lo que son las servidumbres prediales. Ya vimos las servidumbres personales. ¿Cuáles son? Las servidumbres personales
son servidumbres como son el usufructo, uso y habitación. Y se llaman personales porque el derecho de cosa ajena se constituye a favor de una persona, o sea, los beneficiarios son personas. Llámese usufructuario, llámese usuario o llámese habitador. Esos son servidumbres personales. Ahora vamos a las servidumbres prediales. Si la servidumbre es personal, es aquel derecho real que se tiene sobre cosa ajena, pero constituido en favor de una persona, las servidumbres prediales, ¿a qué hará referencia? Pues es el derecho que se constituye, es un derecho real que se constituye sobre cosa ajena, pero el beneficio lo recibe un predio en favor de otro predio. Aquí hablamos de inmuebles, un predio en favor de otro predio. Por eso hablamos de dos fundos, de dos predios. Un predio dominante, que va a ser el que se beneficie de la servidumbre, y un predio sirviente, que será aquel el que soporta la carga o el gravamen. El dominante siempre va a detentar la servidumbre activa, porque es el beneficiario del derecho. Y además, el sirviente va a ejercer la llamada servidumbre pasiva. Tiene que dejar hacer a otro. Entonces, es quien va a soportar la carga o el gravamen. Ambos, tanto el propietario del predio dominante como el propietario del predio sirviente, son distintos, son diferentes. No se puede pensar en la constitución de la servidumbre cuando son dos propietarios, son el mismo propietario, es decir, que esos dos predios sean del mismo propietario. Ahí no hay derecho de servidumbre. Es un gravamen al dominio, un verdadero gravamen o carga al dominio del predio sirviente. La constitución de la servidumbre predial puede ser gratuita o puede ser onerosa. Es indivisible, es decir, que la servidumbre va a trascender aún el que el predio sea dividido. Es indivisible porque sigue la suerte del predio principal. Y es accesorio porque accede al derecho de dominio o propiedad. ¿Cómo se constituye la servidumbre? Se constituye de una forma muy parecida al usufructo. Voluntariamente, por acto entre vivos o mortis causa. Es decir, por acto entre vivos, por la traditio, la injuria cessio y la emancipatio. O por causa de muerte a través del testamento o el legado. Pues el testamento a través del legado. Por la adjudicatio en los procesos divisorios y por la prescripción. No, perdón, es que en el derecho romano no se llama prescripción, sino la usucapio, que es el modo de adquirir ese derecho real, la usucapio. Ahora bien, ¿cómo se extinguen esos derechos de servidumbre? De la misma forma o forma muy similar al usufructo, uso y habitación. Se extingue por la renuncia del derecho que tiene el predio dominante. Aquí tenemos el mismo escenario. No hay revocación del derecho por parte del predio sirviente. Aquí solamente se da la renuncia del predio dominante porque es en beneficio del predio dominante quien se constituye el derecho real de servidumbre. Se extingue también por confusión. ¿Cómo puede pasar eso? Pues que el predio dominante adquiere el predio sirviente o que el predio sirviente adquiera el predio dominante. Es una confusión. Por alteración o por destrucción total del predio dominante o del predio sirviente o de ambos. Entonces, obvio, si no hay objeto sobre el cual recae el derecho real, pues simplemente el derecho se extingue. Por destrucción total del predio dominante o sirviente o ambos. Se extingue también por la prescripción extintiva. Aquí sí es prescripción extintiva, es decir, porque no se usa. Pero aquí tenemos un término distinto. Como se trata de bienes inmuebles, pues simplemente será antes de Justiniano 2 años, después de Justiniano 10 años para presentes o 20 para ausentes. Por vencimiento del plazo resolutorio al cual esté supeditado al derecho de servidumbre. Por declaración extracomercial del fundo sirviente. ¿Por qué será esta una causal para extinguir el derecho real? Pues es obvio, porque la cosa que era comercial se vuelve incomercial, por lo tanto, simplemente se extingue el derecho real. Esas son las causales de extinción. Pero fíjense que en estas causales no se va a presentar la capitis diminutio,
¿Por qué no se presenta la capitis diminutio? Muy sencillo, porque la capitis diminutio solamente aplica en las servidumbres personales, ya que en esas servidumbres el beneficio del derecho lo recibe una persona. Pero en las servidumbres prediales, pues ese beneficio no lo recibe una persona, sino lo recibe un predio en favor de otro predio. ¿Cómo se protege el derecho de servidumbre? A través de dos acciones judiciales, que son la acción confesoria y la acción negatoria. La acción confesoria, el demandante de esa acción, es el titular del predio dominante que demanda al predio sirviente porque le está impidiendo el ejercicio legítimo de un derecho de servidumbre. Entonces, lo que se requiere a través de la acción confesoria es que el magistrado o pretor declare la preexistencia del derecho de servidumbre que le asiste al predio dominante. Es una acción declaratoria, la acción confesoria. De igualmente está la acción negatoria, y aquí los sujetos procesales se cambian de lugar. ¿Quién es el demandante? La acción negatoria es el predio sirviente que demanda al predio dominante. ¿Por qué lo demanda? Para que le quiten o le supriman o le extingan la servidumbre, ya que el predominante o no la usa, que es una causal, o simplemente ya no la necesita. ¿Por qué no la necesita? Porque digamos que las circunstancias que dan origen a la servidumbre inicial ya no son las mismas. Entonces, esa es la acción negatoria. Vamos a la clasificación de las servidumbres. Las servidumbres se pueden clasificar por los siguientes caracteres. Por la destinación del predio, entonces será urbana o rural. Por los predios intervinientes serán activas o pasivas. Por el origen de la servidumbre, que puede ser voluntaria, natural o legal. Por su ejercicio, puede ser continua o discontinua. Por su visibilidad, aparente o inaparente. Por la obligación del predio sirviente, o sea, la obligación que se le impone al predio sirviente. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. En estos casos vamos a empezar con las servidumbres rústicas, es decir, por aquellas servidumbres de acuerdo a la destinación del predio, que son urbanas o rurales, o también llamadas servidumbres rústicas. Entonces, cuando hablamos de las servidumbres rústicas o rurales, tenemos las siguientes. La servidumbre iter, que es aquella que simboliza o que significa tránsito, bien sea tránsito a pie o a caballo. Está el actus, que es la servidumbre de tránsito, pero solamente para el paso de ganado. Sin embargo, este actus incluye también el iter, o sea, el tránsito a pie o a caballo más ganado, ¿sí? No es que sean dos servidumbres, digamos el iter más actus, sino el actus ya presupone también el ejercicio del iter. Está la servidumbre de vía, que es una servidumbre más amplia porque se da el paso de carruajes, el tránsito o animales, es decir, que supone el ejercicio del iter y del actus. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a constituir en favor de otro predio una servidumbre de tránsito, lo ideal es que la constituya de vía, porque la vía le permite paso a grandes carruajes, tránsito a animales y a personas, sea a pie o a caballo. Es decir, que la vía incluye el iter y el actus. ¿Cuál es la más limitativa de las tres? El iter, que simplemente es el tránsito de una persona, bien sea a pie o a caballo. El actus, que ya es algo más amplio, es el paso de ganado, que incluye también el de tránsito o a pie o a caballo. Pero la más importante de las tres es la vía, porque incluye el paso de carruajes, de tránsitos o animales e igualmente de personas a pie o a caballo. Viene la servidumbre de aqueductus, que es la conducción de agua por la superficie, es una servidumbre rústica. Pero también está el aquoastus, que es la extracción de agua y transitar hasta la fuente. Es una servidumbre de paso, pero es una servidumbre para la conducción, primero para la extracción de agua y para la conducción de esta misma hasta la fuente. Está la aqua immisio. ¿Qué es la aqua immisio? Que es escurrir el gotero, o sea, escurrir
gota a gota agua hacia el fondo ajeno. Es una servidumbre rústica. Está la de abrevadero, que es aquella que consiste en conducir ganado a tomar agua al predio vecino. Esa es la de abrevadero. Está la de apacentamiento, quiere decir apacentar el ganado en predio ajeno. O apacentamiento o pastaje, la misma. La extracción de